Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión realizaremos el cálculo de un finiquito y de una indemnización. Sin más preámbulo, los invito a que pongamos mucha atención a los siguientes datos. Como podemos observar, tenemos una tabla en donde nos muestran datos muy importantes para lo que viene siendo el cálculo del ejercicio de nuestro finiquito. Los datos más importantes, los datos que yo considero que son de los más importantes, tienen que ver con la fecha de ingreso y la fecha de separación. ¿Por qué? Porque a través de el tiempo de antigüedad que haya generado el trabajador, de aquí es en donde se desprende cómo es que nosotros vamos a generar los cálculos para poder hacer un correcto finiquito y una correcta liquidación. Si se fijan en la tabla, vienen algunos datos que no están contestados o que los tenemos como inciertos. Los vamos a ir generando poco a poco. ¿Por qué? Porque la intención es de que cuando nosotros estemos realizando el cálculo de un finiquito y una liquidación, estos cálculos regularmente no los vamos a tener, los vamos a tener que determinar. Bueno, como podemos observar, tenemos una fecha de ingreso, tenemos una fecha de separación y tenemos que determinar el tiempo trabajado. Tenemos un sueldo mensual, tenemos una cuota diaria, tenemos que generar el cálculo del salario diario integrado, el factor de integración, cuál es el salario diario integrado mensual, la prima vacacional y los días de aguinaldo. Pues bueno, eso los conocemos como un preámbulo para lo que viene siendo el cálculo. Entonces bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar cuántos son los días o cuál es la fecha que nosotros tenemos como antigüedad para poder generar o realizar el cálculo. Bueno, en ese sentido dice que la fecha de ingreso del trabajador fue el 5 de junio del 2013 y estamos haciendo el cálculo a una fecha de separación del 20 de julio del 2015. Bueno, si nosotros hacemos nuestra tabla y nosotros vemos cuál es la antigüedad que tiene este trabajador, nosotros podemos determinar que el tiempo trabajado fue de 2 años, 1 mes y 15 días. Esa es la antigüedad que tiene el trabajador a partir de la fecha de ingreso y a partir de la fecha de separación. 2 años, 1 mes, 15 días. Bueno, estos datos nos van a servir para que nosotros podamos generar nuestro ejercicio del finiquito. Bueno, como podemos ver la siguiente tabla, en la siguiente tabla es en donde nosotros vamos a ir anotando precisamente todos los datos que nosotros vamos a ir calculando o que vamos a ir determinando. Ponemos primero la fecha de ingreso, 5 de junio 2013. Después ponemos la fecha de separación, 20 de julio 2015. Tiempo trabajado es de 2 años, 1 mes y 15 días. El sueldo mensual, 7,800. La cuota diaria es pues, la división de los 7,800 entre 30 y me da 260 pesos, que es la cantidad diaria que ganaba. Bueno, a partir de ahí nosotros tenemos que ya determinar los siguientes datos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el cálculo del factor de integración que nosotros necesitamos para poder realizar los cálculos del finiquito. Bueno, recordemos que para el cálculo del finiquito se considera el salario diario integrado, lo que integra todos los conceptos que pues el trabajador ganaba al momento de la separación. Bueno, en este caso, bueno, tenemos que determinar primero cuáles son los días de vacaciones que tenía derecho el trabajador al día de la separación. Eso es algo muy importante. Entonces, bueno, si estamos hablando que el trabajador tenía 2 años de antigüedad, 1 mes y 15 días, quiere decir que la prima vacacional que le corresponde al momento de la separación tiene que ver con el tercer año de trabajo. ¿A qué me refiero? A que en el momento en el que el trabajador cumple 2 años, el mes y los 15 días siguientes que elaboró ya corresponden a un tercer año de trabajo. Por lo tanto, ya se le tiene que generar el cálculo del factor de integración sobre una antigüedad de 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajador, bueno, pues el primer año tenía derecho a 6 días, el segundo año tenía derecho a 8 días, el tercer año tenía derecho
a 10 días. Es por eso que nosotros vamos a considerar la proporción de la prima vacacional sobre 10 días. ¿Por qué? Como les comentaba, el trabajador ya estaba empezando a laborar la parte proporcional del tercer año laborado, ¿verdad? Ya había pasado por 2 años, entonces el tercer año ya le da el derecho a 10 días. Entonces quiere decir que los días de vacaciones son 10, su prima vacacional es del 25%, entonces mi proporción de prima vacacional es del 2.5 días. Bueno, entonces recordando los ejercicios anteriores, vemos que los días que tiene de aguinaldo son 15, más la proporción de prima vacacional, que es de 2.5, tenemos 17.5 días de percepción por prestaciones. Eso lo dividimos entre los días del año, que son 365, y me da un factor. El factor me lo muestra con muchos números decimales. Nosotros, por fines prácticos y didácticos, vamos a utilizar nada más 4 dígitos. Entonces el factor es de 0.047945.205, y dependiendo ustedes de la calculadora o si lo hacen en su computadora, pues pueden salir hasta más dígitos. Nosotros nada más vamos a considerar 4 dígitos. Le sumamos la unidad y nos da un factor de integración de 1.0479, que es el dato que me pide también en la tabla del ejercicio finiquito. Entonces, bueno, si tenemos una cuota diaria de 260 pesos y tengo un factor de 1.0479, si yo los multiplico me da un salario diario integrado de 272.45, ¿verdad? Ese es mi salario diario integrado. Quiere decir que mi salario diario mensual es 30 veces ese salario. Entonces, si yo multiplico 272.45 por 8100, los 272.45 por 30 me da 8173.62. Ese es mi salario diario integrado mensual, en donde yo ya le estoy integrando la parte proporcional de lo que viene siendo mi aguinaldo y lo que viene siendo pues mi prima vacacional. Mi prima vacacional, precisamente en la que nosotros calculamos, la que yo les comentaba, que ya tiene que ver con el tercer año de trabajo. Bueno, llenando aquí los datos de la tabla, pues ya nada más nos faltaba esa cantidad. Ya tenemos nuestra tabla llena y nos pide un último dato, que es el salario mínimo. Recordemos que ahorita nosotros tenemos una zona única y el salario mínimo de la zona única para el 2017 es de 80.01 pesos. Bueno, hasta ahí nosotros ya tenemos los datos completos del ejercicio del finiquito. Son los datos que nosotros vamos a considerar para el cálculo de nuestro finiquito. Muy bien, pero para eso tenemos que llenar la siguiente tablita. Como yo les comentaba, el trabajador ya se encontraba en su tercer año de trabajo, estaba iniciando su tercer año, o sea, era la parte proporcional de su tercer año, y eso se le denomina un año incompleto, porque fue el momento de la separación. Bueno, entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular cuántos meses, cuántos días corresponden a lo que viene siendo el año incompleto. Entonces en la tabla, si se fijan, me dice que es un mes del año incompleto, que es el tercer año, son 15 días, y me pregunta cuántos días de aguinaldo me corresponden. Bueno, esto es un dato que es muy importante poderlo generar, y tenemos que estar muy atentos, porque mientras nosotros calculamos una antigüedad, específicamente desde la fecha en que nosotros entramos a trabajar y a la fecha en la que nosotros salimos, estamos hablando que son años, vámonos llamando irregulares, no un año natural. Considerando un año natural del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a calcular mi antigüedad, yo tengo que considerar desde el día en el que yo entré hasta que yo cuente los 365 días y le dé la vuelta al año. Entonces ya voy a considerar que eso es un año completo, es un año completo de antigüedad, y esos son los datos que nosotros consideramos para la antigüedad de los trabajadores. En el caso del aguinaldo es diferente. Recuerden que el aguinaldo nosotros lo pagamos nosotros lo estamos pagando cada año en el mes de diciembre, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que cada año que nosotros estamos calculando el aguinaldo, esta prestación
se está finiquitando. Por lo tanto, la nueva fecha en la cual yo siempre voy a estar considerando cuáles son los días de antigüedad de aguinaldo siempre va a ser del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y en este caso, como un año natural, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que esta persona salió el 20 de julio del 2015, yo tengo que considerar cuántos días transcurrieron desde el 1 de enero hasta el 20 de julio 2015. Si yo cuento los días, me da que yo tengo unos días de aguinaldo que son 201 días de aguinaldo. No cuento desde que empecé a trabajar, porque cada año se le estuvo pagando el aguinaldo al trabajador en el mes de diciembre. Entonces, es por eso que yo debo de considerar los días de aguinaldo desde el 1 de enero hasta el día en el que el trabajador se separa de su puesto o de su trabajo. Entonces, bueno, con esto nosotros ya llenamos la tabla para el cálculo de días. Estamos hablando de que es un mes, 15 días y 201 días, que son los días para aguinaldo. Muy bien, hasta aquí. El paso que sigue tiene que ver ahora con el cálculo de las vacaciones ganadas y de las vacaciones a tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que yo les comenté en un principio que el dato más importante desde mi punto de vista, que es crucial para el cálculo de lo que es el finiquito, tiene que ver con la fecha de ingreso y la fecha de separación, porque dependiendo de la fecha de la separación, nosotros tenemos que revisar si al trabajador ya se le habían entregado algunas de las prestaciones a las cuales ya tiene derecho. En este caso, por ejemplo, el trabajador todavía no había disfrutado las vacaciones que ya se había ganado del segundo año de trabajo, ¿verdad? Recuerden que del 5 de junio 2013 al 5 de junio 2014 fue un año, disfrutó vacaciones en 2014. Del 5 de junio 2014 al 5 de junio 2015 tenía derecho a su segundo periodo vacacional, ¿verdad? Pero él se separa el 20 de julio 2015, no hubo tiempo de que el trabajador tomara sus vacaciones. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que realizar el cálculo de los días de vacaciones ganados a los cuales ya tenía derecho. Y nosotros se los tenemos que pagar. Le tenemos que pagar esos días de vacaciones porque no los alcanzó a disfrutar. Entonces, bueno, para nosotros calcular o realizar el cálculo de las vacaciones ganadas, tenemos que tomar el dato de la cuota diaria. ¿Cuánto ganaba el trabajador? El trabajador ganaba 260 pesos diarios. Y los días de vacaciones ganadas a las que ya tenía derecho fueron 8 días. Por lo tanto, es una simple multiplicación. 260 por 8 me da la cantidad de 2080, ¿verdad? Ese es el importe de las vacaciones que el trabajador no alcanzó a disfrutar. Tenemos otro concepto que se llama cálculo de vacaciones a tiempo. Bueno, ese cálculo de vacaciones a tiempo tiene que ver con las vacaciones que tenía derecho al día o al tiempo de la separación. En este caso, bueno, estamos hablando de que cuántos días de vacaciones le corresponden desde en este caso, el 5 de junio 2015 al 20 de julio 2015, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el periodo vacacional anterior se lo acabo de calcular que le correspondían 8 días y el último periodo vacacional de la parte proporcional del tercer año corresponde nada más a 45 días, ¿verdad? En pocas, como les comentaba, del 5 de junio 2015 al 20 de julio 2015. Eso quiere decir que las vacaciones a tiempo se determinan así, miren. Cálculo de vacaciones a tiempo. Cuota diaria 260 pesos. Por días de vacaciones por ley, como era el tercer año, son 10 días. Entre los días del año por los días del año laborados. Laboró nada más 45 días. Entonces me da una cantidad de vacaciones a tiempo de 320.55, que en pocas palabras es la parte proporcional de los días del tercer año que le correspondían al trabajador. 2080 pesos con 80, 2080 más, que corresponden a las vacaciones ganadas, más 320.55 que corresponden al cálculo de vacaciones a tiempo, me da una base para impuesto por vacaciones de 2.400.55. Les comentaba yo hace un momento que es muy importante saber la fecha en la que el trabajador se separa, porque en caso de que el trabajador ya hubiera disfrutado todas sus vacaciones, el cálculo de vacaciones ganadas no se realiza, nada más el cálculo de vacaciones a tiempo. Pero en este caso, el trabajador no había disfrutado sus vacaciones. Es por eso
que si se le hace el cálculo de las vacaciones ganadas. Y hasta aquí acabamos de generar nosotros nuestro dato de las vacaciones para base del impuesto. El siguiente cálculo que tenemos que realizar es el cálculo de la prima vacacional que corresponde a estas vacaciones ya ganadas. Entonces, si recordamos el ejercicio que nosotros realizamos de la nómina, sabemos que cuando nosotros pagamos vacaciones, se paga también una prima vacacional, y esa prima vacacional tiene una parte exenta para el pago de los impuestos, que es de hasta 15 días. Entonces, bueno, en la zona única, para el 2017 es de 80.01 por 15 días, tenemos una cantidad exenta para prima vacacional de 1200.15. Muy bien, esa cantidad exenta es la que nosotros vamos a aplicar para lo que viene siendo el cálculo de la prima vacacional. Bueno, en este sentido, lo que tenemos que hacer es determinar la prima vacacional por separado. Primero, para lo que viene siendo el año de las vacaciones, la prima vacacional para las vacaciones ganadas y la prima vacacional para el cálculo de las vacaciones a tiempo. Bueno, para eso está la siguiente tabla. Como podemos ver, aquí me dice cuáles son los días de vacaciones por ley, ¿verdad? Tenemos que son 8 días de las vacaciones ganadas y 10 días de las vacaciones del periodo del tercer año, que fue año incompleto. Entonces lo que hacemos es dividir 8 días de vacaciones entre 365 me da una proporción de días del año. Lo multiplico por los días correspondientes a los días del año y me va a dar los días de vacaciones por ley. En el primer caso de las vacaciones ganadas, se dice, vemos que son 8 días entre 365, mi factor lo multiplico por los días del año trabajado. Como se trabajó todo el año, lo multiplicamos por los 365 y me vuelve a dar los mismos días. Lo multiplico por la prima vacacional, ¿verdad? 8 días por 25% me da una proporción de vacaciones de 2 días, ¿verdad? Mi cuota diaria por lo que viene siendo mi proporción de vacaciones me dice cuánto es el importe total de prima vacacional correspondiente al año completo. Hacemos la misma fórmula o hacemos el mismo ejercicio para el año incompleto o los días correspondientes al año en el que el trabajador se separa. Entonces estamos hablando que le correspondían 10 días del año en el que se separa entre 365, me da una proporción de días, lo multiplico por los días laborados en el año, que fueron nada más 45, y me dan los días de vacaciones por ley. Lo multiplico por la prima vacacional, me da una proporción de vacaciones, lo multiplico por mi cuota diaria y me va a salir un total de prima vacacional correspondiente al año incompleto, que es de 80.14. Si sumo 520 más 80.14 me da 600.14. Ese es el importe que tenemos para lo que viene siendo el cálculo del impuesto de prima vacacional. Pero ojo, recuerden que nosotros tenemos para la parte del cálculo de la prima vacacional un importe exento que es de 1200.15. Entonces vamos a pagar nada más, o vamos a acumular nada más para lo que viene siendo el cálculo del impuesto, la diferencia aritmética. A mi base para impuestos le resto la cantidad exenta y lo que exceda es lo que yo voy a acumular. En este caso, si se fijan, la cantidad del cálculo de prima de vacaciones es menor a lo que viene siendo la parte exenta. Es por eso que en este caso no se va a grabar nada. Muy bien, una vez que ya tenemos nosotros determinado cuál es nuestro cálculo de lo que viene siendo las vacaciones ganadas, de lo que viene siendo las vacaciones ganadas, las vacaciones a tiempo, nuestra prima vacacional de vacaciones ganadas y nuestra prima vacacional de nuestras vacaciones a tiempo, el siguiente cálculo es el cálculo del aguinaldo. Bueno, como yo les comentaba, recuerden que hicimos una tablita en donde pusimos cuáles son los días correspondientes de aguinaldo, en donde yo les mencionaba que el aguinaldo siempre se calcula sobre días naturales o sobre un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, bueno, recordemos que también para el cálculo del aguinaldo se maneja una parte exenta, ¿verdad? Esa parte exenta tiene que ver que es de un importe de hasta 30 días del salario mínimo general que nosotros tengamos. Entonces, como podemos ver en nuestra tabla del cálculo de aguinaldo, vemos que 80.01 por los días exentos, que son 30,
me da una cantidad exenta para aguinaldo de 2.400.30. Hasta ahí yo acabo de determinar cuál es mi cantidad exenta. Ahora, lo que yo tengo que hacer es calcular cuáles son mis días de aguinaldo por ley que me corresponden en base a la antigüedad de días, al día de la separación. Entonces, bueno, tengo mi cuota diaria de 260 pesos por los días de aguinaldo por ley, que son 15 días, y lo divido entre los días del año, que son los 365, y lo multiplico por la antigüedad en días, ¿verdad? Entonces son 260 por 15 días entre 365 por 201 días, que son los que se trabajaron durante el 2015, que es el último día en el que el trabajador laboró. Me da una cantidad total de aguinaldo de 2.147.67. Bueno, esa cantidad yo la tengo que confrontar contra mi cantidad exenta de aguinaldo para ver si yo voy a pagar o lo voy a acumular para el cálculo de mis impuestos. Y bueno, para eso lo que yo voy a hacer es que tengo aquí una tableta que se llama tabla para impuestos. En esa tabla para impuestos hay una columna que se llama exento y hay una columna que se llama grabado. Esta tablita nos va a ayudar a nosotros poder determinar cuál es la cantidad que nosotros vamos a considerar como grabada para el cálculo de nuestro finiquito, para el cálculo de los impuestos de nuestro finiquito. Bueno, en ese sentido, si se fijan, el primer cálculo que nosotros realizamos fue el de las vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones están 100% grabadas, entonces nosotros las colocamos del lado derecho en donde dice cantidad grabada o grabado. Después nosotros hicimos un cálculo de la prima vacacional. En la prima vacacional recuerden que nosotros generamos una cantidad que fue inferior a la parte exenta que nos da la ley del impuesto sobre la renta, que es de 1.200.15. Por lo tanto, los 600.14 los ubico en la columna de exento. El siguiente cálculo que hicimos fue el del aguinaldo. En el aguinaldo nosotros determinamos la parte proporcional que le corresponde al trabajador del aguinaldo y lo multiplicamos por los días de la cuota diaria, lo que ganaba diario el trabajador. Pero recuerden que también tenemos una parte exenta, y la parte exenta es de 30 días multiplicado por el salario mínimo, que es 80.01, y me da una cantidad de 2.400.30. Entonces, si se fijan, 2.400.30 es mayor a 2.147.67. Es por eso que todo mi importe del aguinaldo es una parte exenta. Entonces lo ubico del lado de la columna exento. Hago mi suma y si se fijan tengo una parte exenta de 600.14 por prima vacacional y 2.147.67 de aguinaldo. En total tengo una cantidad exenta de 2.747.81. Por otro lado, en la columna de grabado, lo que yo estoy acumulando es la parte de las vacaciones, que son 2.400.55. Al momento de sumarlo, pues bueno, nada más tengo esa cantidad grabada porque los importes de prima vacacional y de aguinaldo no excedieron las cantidades exentas. Mi suma total para el finiquito es de 5.148.36. ¿Esto qué quiere decir? Que mi finiquito tiene que ver con la totalidad de los ingresos que yo estoy obteniendo por vacaciones y por prima vacacional y por aguinaldo, ¿verdad? Una cosa es lo que yo tenga que acumular para impuestos y otra cosa es la cantidad que realmente el trabajador tiene derecho y que ganó. Por lo tanto, de 5.148.36, únicamente 2.400.55 es lo que yo voy a considerar como una cantidad grabada para el cálculo del impuesto de mi finiquito. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar cuál es la cantidad de mi finiquito. Como yo les comentaba en un principio, este ejercicio se iba a dividir en dos partes. Una parte que tiene que ver con el finiquito y la otra parte que tiene que ver con la indemnización, ¿verdad? Mucho tiene que ver con cómo fue la separación del trabajador, si fue una renuncia voluntaria o si fue un despido justificado o si fue un despido injustificado. Bueno, en este caso el ejercicio que nosotros estamos haciendo en la primera parte tiene que ver con una renuncia voluntaria en donde, pues bueno, el trabajador al retirarse de la empresa o de su trabajo, pues bueno, únicamente tiene derecho al pago de sus partes proporcionales, que tiene que ver pues con la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, que es lo que nosotros acabamos de considerar o lo que acabamos de calcular. Si el trabajador se hubiera separado
por un despido injustificado, entonces sí vamos a realizar el cálculo de una indemnización, ¿verdad? En donde el patrón tiene que indemnizar al trabajador por haberlo despedido. Bueno, en este caso lo que nosotros acabamos de ver es de la parte del finiquito, tiene que ver con una renuncia. Ahorita en la segunda parte vamos a revisar este mismo ejercicio considerando que fue un despido injustificado para el trabajador. Bueno, entonces para nosotros terminar lo que viene siendo la parte del finiquito, tenemos ahora que hacer el cálculo del impuesto. Entonces la siguiente tabla nos va a ayudar a eso. Si se fijan, dice cálculo del ISR sobre el finiquito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar la cantidad del finiquito grabado, que es la cantidad que acabamos de determinar en la tabla anterior. Si se fijan, dice finiquito grabado 2.400.55 más mi sueldo mensual. ¿Cuánto fue lo que el trabajador ganó en ese mes? En este mes, de acuerdo a los datos, fue un salario de 7.800 pesos. En total tengo una base gravable de 10.200.55, que es la suma de mi sueldo mensual más la suma de mi finiquito grabado. Esa cantidad nosotros lo vamos a considerar como nuestra base gravable y sobre esa cantidad nosotros vamos a realizar el cálculo del impuesto. Muy bien, para nosotros hacer el cálculo del impuesto tenemos que ubicarnos sobre la tarifa aplicable para el 2017 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Recuerden que cuando vimos el ejercicio de la nómina, hicimos un cálculo de una nómina de 15 días y tomamos una tarifa aplicable para lo que viene siendo el cálculo a 15 días. En este caso estamos sacando un cálculo para lo que viene siendo un finiquito y un sueldo mensual. Por lo tanto, la tabla que nosotros vamos a tomar tiene que ser una tabla aplicada para el cálculo de los pagos provisionales mensuales, ¿verdad? No me tengo que confundir porque entonces me voy a equivocar. Lo que viene siendo la relación del periodo de tiempo es muy importante. Ahorita nosotros estamos sacando lo mensual, por lo tanto tenemos que ver sobre la tarifa mensual. Entonces, bueno, en base a eso, 10.200.55, que es mi base gravable, menos mi límite inferior. Recuerden que me tengo que ubicar en la tarifa que corresponda en base al rango en el cual quepa la base gravable. Entonces, bueno, 10.200.55 está en el rango del renglón 1, 2, 3, 4 del quinto renglón. Está entre 8.601.51 y 10.298.35. Entonces, siguiendo la fórmula para el cálculo de los impuestos, tengo que restarle el límite inferior. El límite inferior es de 8.601.51 y me da una diferencia que es el excedente. Al excedente le voy a aplicar la tasa que me marca la tarifa. Lo que me marca pues la tarifa y me maneja que es un porcentaje del 17.92%. Entonces a 1.599.04 lo multiplico por la tasa del 17.92, me da un impuesto marginal de 286.55. A esta cantidad le tengo que sumar mi cuota fija, que es de 786.54, me da un ISR a cargo por el finiquito de 1.073.09. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar el impuesto del finiquito, ¿verdad? Entonces, bueno, suma total del finiquito, estamos hablando que son 5.148.36, menos el ISR a cargo, que es de 1.073.09, me da un finiquito por entregar de 4.075.27. Estamos hablando que esa es la cantidad calculada por lo que viene siendo únicamente el finiquito. Ese sería el importe que yo tendría que quitarle, es la cantidad que yo tendría que entregar al trabajador por el pago de un finiquito. Bueno, hasta aquí nosotros acabamos de generar el cálculo del impuesto de lo que viene siendo el finiquito. Bueno, hasta aquí nosotros generamos ya el cálculo en base a los datos de cuánto fue la cantidad que el trabajador ganó o tiene derecho en base a un finiquito o a una renuncia voluntaria, y generamos el cálculo del impuesto. Bueno, hasta aquí nosotros
lo estamos haciendo, hasta aquí nosotros lo estamos calculando, lo que yo les había mencionado de la primera parte, en donde nada más estamos viendo por el importe del cálculo de un finiquito hasta el impuesto en caso de una renuncia voluntaria, que nada más se pagan sus partes proporcionales. Bueno, a partir de ahorita nosotros vamos a hacer el ejercicio considerando que el trabajador no renunció, sino que el trabajador fue despedido y fue un despido injustificado. Por lo tanto, pues nosotros vamos a aplicar una serie de conceptos de los cuales el trabajador tiene derecho por haber sido retirado de su trabajo. Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál es la tasa del ISR aplicable para lo que viene siendo el cálculo de una indemnización. ¿Cómo se calcula? Bueno, es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros considerar o ver en base a la tabla que nosotros estamos viendo es cuál es el último sueldo mensual del trabajador. El último sueldo mensual que tuvo el trabajador fue de 7,800 pesos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es el cálculo del impuesto del último sueldo mensual del trabajador. Bueno, el trabajador ganaba 7,800 pesos. Entonces, ubicándonos en lo que viene siendo la tarifa, nos ubicamos en el renglón 1, 2, 3, en el cuarto renglón, y vemos que para 7,800 pesos el límite inferior es de 7,399.43, ¿verdad? El excedente del límite inferior es la diferencia aritmética, que son 400.57. Lo multiplico por la tasa, que es el 16%, me da un impuesto marginal. El impuesto marginal es de 64.09. Le sumo la cuota fija, que es de 594.21, y me da un ISR correspondiente al último sueldo de 658.30. Esa es la cantidad del impuesto que se le quitaba al trabajador cada mes por la cantidad que ganaba de 7,800. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es generar una relación. Voy a hacer una relación de cuánto es el impuesto que estaba pagando el trabajador en base a lo que viene siendo el último salario que él ganaba. Entonces, bueno, el ISR correspondiente al último sueldo fue de 658.30. Lo divido entre el último sueldo mensual y me da una tasa para impuesto, para lo que viene siendo la liquidación, de 8.44. Bueno, este dato yo lo voy a necesitar porque en base a ese dato es con el cual yo voy a generar el cálculo del impuesto al momento de yo ya tener la cantidad grabada de indemnización. Bueno, entonces el siguiente paso que tengo que hacer es que yo tengo que ver cuál, concepto por concepto, en base a mi ejercicio de indemnización, cuánto es lo que le corresponde al trabajador. Bueno, como estamos hablando que es un ejercicio de un despido injustificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 90 días, ¿verdad? Pero bueno, para lo que viene siendo el cálculo de la indemnización, la ley del ISR también menciona que se tiene una cantidad exenta. En este caso, esta cantidad exenta que se tiene de impuestos, nosotros tenemos que irla calculando en base pues a lo que nos marca la ley del ISR. Entonces, bueno, la ley del ISR nos menciona que para el cálculo de indemnizaciones el trabajador tiene derecho a 90 días tiene derecho a 90 días exentos por cada año de servicio, por cada año completo de servicio, ¿verdad? Esos días exentos los vamos a multiplicar por el salario mínimo general. Entonces, bueno, para verlo así más gráfico y poderlo entender, tenemos 90 días exentos de lo que viene siendo para el cálculo de la indemnización. Tenemos 90 días exentos, lo multiplicamos por los años completos de servicio, que son 2 años de servicio. Quiere decir que para el cálculo de la indemnización tengo 180 días exentos, los multiplico por el salario mínimo general. Entonces 180 por 80.01, tengo un límite de ingresos exentos de hasta 14.401.80.
¿verdad? Esa es la cantidad que yo voy a tener exenta para el cálculo de los impuestos de las indemnizaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando con nuestro cálculo, estamos hablando que el trabajador es un trabajador que se retiró de la empresa por un despido injustificado. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a calcularle su indemnización en base a ley. El primer dato que nosotros tenemos que calcular es los 3 meses de sueldo, ¿verdad? El trabajador tiene derecho a lo que viene siendo 90 días de su salario diario integrado por despido injustificado como indemnización. Entonces estamos hablando que su salario diario integrado fue de 272.45. ¿Por qué consideramos 272.45 y no los 260 que gana el trabajador diarios? Pues es muy fácil. Estamos hablando de que es una indemnización y que al trabajador se le tiene que pagar en base a la cantidad que tendría derecho por haber trabajado con el patrón. En este caso, pues bueno, el cálculo que hicimos al inicio del ejercicio, si recuerdan, fue determinar cuál es el salario diario integrado, en donde nosotros le sumamos a la cantidad que ganaba diaria la parte proporcional de lo que viene siendo sus vacaciones y su parte proporcional de aguinaldo. Entonces, la cantidad sobre la cual nosotros vamos a hacer los cálculos es sobre la cantidad del salario diario integrado. En este caso, su salario diario integrado, integrando sus partes proporcionales, es de 272.45 por los 90 días, me da un importe a pagar por 3 meses de sueldo por indemnización de 24.520.86. El siguiente concepto al cual tiene el trabajador derecho tiene que ver con 20 días de sueldo por cada año de servicio. Bueno, en este caso se le está pagando una antigüedad de 20 días por sueldo. Se le está pagando, 20 días por sueldo por cada año de servicio. Aparte de los 3 meses se le va a pagar los 20 días. Entonces estamos hablando que son 20 días por los 2 años de servicio. Estamos hablando que son años completos. Son 40 días a pagar por el salario diario integrado de 272.45. Me da un importe de 10.898.16. Hasta aquí llevamos dos conceptos, lo que viene siendo la indemnización de 3 meses de sueldo y los 20 días por año. Muy bien, el siguiente dato que nosotros tenemos es la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad es de 12 días por cada año de servicio. Ojo, esta prima de antigüedad de 12 días por año de servicio está topada hasta 2 salarios mínimos, ¿verdad? O sea que no queramos nosotros multiplicarlo por el salario diario integrado, está topada. Si el trabajador tuviera un salario diario integrado menor así a lo que viene siendo el importe de 2 salarios mínimos, se le paga la cantidad del salario diario integrado. Pero si el salario diario integrado lo supera, sería hasta el importe de 2 salarios mínimos. Entonces, como vemos aquí nosotros la tabla, vemos que son 12 días por año por los años de servicio, que son 2. En este caso es lo mismo, son años completos. Entonces, 12 por 2 me da 24, por el doble de salario mínimo. Por el doble del salario mínimo. Estamos hablando que son 80.01 por 2, me da 160.02. 24 días por 160.02 me da un importe a pagar de 3.840.48, ¿verdad? Ese sería el importe a pagar por la antigüedad de 12 días por cada año de servicio. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar todos los conceptos que tenemos por indemnización y para poder obtener la cantidad de pago por retiro y también poder determinar nuestra cantidad para el cálculo de los impuestos por indemnización. Entonces, bueno, por el importe de los 3 meses estamos hablando que fueron 24.520.86. Por el importe de los 20 días fueron 10.898.16. La prima de antigüedad por 12 días por año es de 3.840.48. Me da un total de pagos por retiro de 39.259.50, ¿verdad? Recordemos que en un principio nosotros mencionamos que en el pago de lo que viene siendo la indemnización hay una parte exenta que es de hasta 90 días por cada año de servicio, ¿verdad? La cantidad que nos determinamos como exenta fue de 14.401.80, por lo tanto 39.259.50 menos la parte exenta, que son 14.401.80,
me da ingresos grabados por 24.857.80. Perdón, 70. 24.857.70. Bueno, a esta cantidad grabada nosotros lo vamos a multiplicar por la tasa del impuesto que nosotros determinamos, ¿verdad? Si se fijan, tenemos ingresos grabados por 24.857.70 por la tasa del impuesto para la liquidación, que fue de 8.44, nos da un total de base de una base por 2.097.93. Esta es la cantidad del impuesto que nosotros vamos a pagar por lo que viene siendo la parte de la indemnización. Muy bien. Para nosotros ir finalizando con el ejercicio, tenemos que integrar todos los conceptos del pago que corresponden en este sentido, pues, al pago de la indemnización y del retiro, y pues bueno, lo que viene siendo también las partes proporcionales del trabajador. Bueno, recordemos que la parte del finiquito se le considera a la parte de que todos los trabajadores o todas las personas tienen derecho por el simple hecho de haber laborado con un trabajo en una empresa. La parte de la indemnización tiene que ver con la forma en la cual el trabajador salió de la empresa. Si fue un despido injustificado, bueno, pues entonces el trabajador te da derecho a alguna indemnización, ¿verdad? Y dependiendo de las variables que nosotros vimos en el módulo, se irán realizando los cálculos. En este caso, pues bueno, como les había comentado, estamos haciendo el ejercicio de indemnización por un despido injustificado. Entonces, bueno, nosotros considerando lo que viene siendo todos los cálculos que acabamos de hacer, vamos a llenarlo en esta tablita en la cual nos vamos a auxiliar. Entonces, bueno, tenemos un sueldo mensual por 7.800 pesos del trabajador. Calculamos un finiquito por 5.148.36. Calculamos una indemnización por 39.259.50, lo cual me da un total mensual de 52.207.86. Esas cantidades, bueno, pues es a lo que tiene derecho el trabajador en ese sentido fue un despido injustificado, en donde todavía el trabajador no recibía su salario mensual. Se le hizo el cálculo de su finiquito y el cálculo de sus indemnizaciones. Para cada uno de ellos hicimos el cálculo de los impuestos, ¿verdad? Si se fijan, hicimos un cálculo de los impuestos de finiquito por 1.073.09. Tenemos un cálculo del impuesto por indemnización de 2.097.93, que me da un total de 3.171.02. Bueno, ustedes podrán preguntarse por qué en el salario mensual de 7.800 no generamos un cálculo de ISR. Bueno, no es que no lo hayamos generado. No sé si recuerdan que en la tabla en la cual nosotros generamos el cálculo de los impuestos, sumamos el finiquito grabado y le sumamos el sueldo mensual. Entonces nosotros generamos un cálculo de un impuesto sumando el finiquito más el sueldo. Es por eso que aquí ya está considerado el impuesto de los dos, ¿verdad? Ahí aparece una nota marginal en donde dice: en el impuesto calculado del finiquito se incluyeron los impuestos del sueldo mensual. Bueno, total de percepciones fue de 52.207 menos el ISR retenido de 3.171.02, me da un pago de indemnización por retiro o por un despido injustificado de 49.036.84 pesos. Bueno, como podemos observar, son muchos los cálculos que nosotros tenemos que realizar, y cada uno de ellos tenemos que irlos haciendo con mucha atención, porque dependiendo el tipo de indemnización que nosotros estamos calculando, el periodo en el cual el trabajador se separó o se retiró de su trabajo, son los datos que nosotros vamos a empezar a jugar para ver cuál va a ser, pues bueno, a qué va a tener derecho el trabajador, si se le está haciendo una correcta retención de impuestos, etc. Entonces, bueno, pues hasta aquí nosotros acabamos de realizar el cálculo de un finiquito y de una indemnización. Espero que este ejercicio les haya servido, y bueno, recordarles que para cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza pueden hacerla a través del administrador del curso o directamente con su asesor.
Espero que este ejercicio de no haberlo hecho muy complicado, la intención es de que nosotros poco a poco vayamos familiarizándonos con los cálculos de un finiquito y de una liquidación. Entonces, bueno, no me queda nada más que agradecerles y invitarlos a que continuemos con el siguiente módulo. Muchas gracias.